periodista César Azabache, que ha sido procurador del Estado y que por su doble experiencia en el sector privado y en el sector público puede darnos luces sobre lo que se nos viene respecto del caso Lava Jato en general y las declaraciones esperadas de quien fuera representante de la empresa Odebrecht en nuestro país, señor Jorge Barata, diligencia prevista para fines de este mes de febrero. Buenos días, señora. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Órdenes, buenos días. ¿Cómo está encaminado este proceso de investigación? ¿Estamos avanzando por la vía correcta o cómo lo enfoca usted de una manera global? Bueno, yo creo que sí. Claro, lo que ocurre es que un caso de esta envergadura ha acumulado más expectativas de las que el procedimiento puede satisfacer, ¿no? Recordemos que este caso comenzó en diciembre del año 2016, enero del 17, cuando ya teníamos cerca de un año de debates sobre la responsabilidad posible de Odebrecht. Entonces hay una suerte de desembalse de expectativas que no corresponde a la velocidad de desarrollo del procedimiento. De otro lado, hay algunos casos como el de Heredia, Narín Heredia, Digo y Humala, que ya empiezan a mostrar señales de retraso respecto a una acusación que fue virtualmente ofrecida por el Ministerio Público antes de fin de año, se nos dijo, estamos en febrero ya. Y todavía no se produce esa acusación. Entonces, hay un problema, sí, entre la ansiedad que un asunto de esta envergadura produce y el manejo de los tiempos por las agencias del Estado. Y en casos emblemáticos como este, sin duda, el tiempo es importante, ¿verdad? En los últimos tiempos han habido algunas polémicas un poco técnicas sobre el rol de los procuradores. Sí, por cierto. Incluso en este caso estamos ante el procurador Ramírez, quien ha elaborado un monto de 3.400 millones de soles como reparación civil parcial de lo que... Sí, pues solo son tres proyectos. Solamente son tres y faltan otros importantes. Ya tenía el apoyo de Pablo Sánchez, ¿no? Ha dicho que le parece bien el cálculo. Así es, ha ratificado que le parece adecuado ese monto. Sin embargo, hay quienes dicen que no le correspondía al señor Ramírez, procurador ad hoc del caso Odebrecht, sino era procuradora de lavado de activos, señora Janet Briones. Explíquenos cómo funcionan las atribuciones en el sistema de la procuración que usted conoció por dentro. Sí, esto es en efecto confuso. Es confuso porque, por desgracia, no solo la Procuraduría, las fiscalías también, en lugar de distribuir sus asuntos por casos, los distribuyen por el nombre del delito. Entonces hay un fiscal que investiga los cargos por lavado de activos contra Humala y Heredia y otro que investiga los cargos por corrupción. Uno que investiga los cargos por lavado de activos contra Toledo, otro que investiga los cargos por corrupción. Un tipo de procedimiento para lavado de activos, otro por corrupción y en consecuencia un procurador para los cargos por lavado de activos y otro para los casos de corrupción. Yo creo que eso tendría que resolverse ya mismo. Desde mi punto de vista, uno de los principales obstáculos que impiden que el procedimiento de extradición contra Toledo, por ejemplo, fluya rápidamente es esta extraña e inexplicable fuera del Perú, duplicidad de reglas de procedimiento y duplicidad de funcionarios encargados de los casos. Esto no puede continuar. Los casos tienen que unificarse y mandar a la comunidad, también a la comunidad internacional, señales claras sobre su estado. Un solo procedimiento por un acusado, por todos los eventos que sean conexos. Una cosa que yo no tengo muy clara, parece que no se estuviese muy clara. Hay gente que me dice, los procuradores parecen fiscales, no actúan con procuradores. Y luego me dice, se pelean con su ministro. Entonces, un día el ministro da un indulto y al día siguiente el procurador presenta una moción para que no se aplique el indulto. Sí. Entonces me dice que el sistema de procuradurías está completamente esquizofrénico. Estoy de acuerdo con eso. Y eso temo, es una herencia que viene desde la transición. Son abogados de cada cartera, punto. Es que, en efecto, mi impresión es que esta es una herencia, si lo queremos, de las peores que generó la transición, ¿no? Cuando Ugaz fue superfiscal. Cuando nosotros éramos superfiscales, hay que hacer también un mea culpa personal, ¿no? Cuando subimos a la Procuraduría de la Transición, claro, en un momento en el que la Fiscalía estaba quebrada, el judicial quebrado, nosotros desarrollamos un esquema
que hiperbolizó la presencia de la Procuraduría en el procedimiento. Claro, como todo esquema de poderes exorbitantes, ese tendría que haber sido solo temporal y haberse recluido en su esfera específica muy rápidamente. Dada la coyuntura, por supuesto, ¿no? Por supuesto, o sea, atendiendo a resolver... Claro, tenías una fiscalía de Blancanelia Colán. Sí, Era un tema... Exacto, era un momento, pero creo que no fuimos suficientemente Alejandro claros. Rodríguez Medrano, el Poder Judicial. Por supuesto. Estaba muy Ahora, complicado. en el 2002, Ugaz y yo nos retiramos como parte de un esquema en el que queríamos decir las cosas deben regresar a su sitio, y creo que no pudimos, sin embargo, imprimirlo en el sistema institucional con suficiente claridad. Entonces, en efecto, el resumen, Aldo, es buenísimo. La Procuraduría ha seguido comportándose a lo largo de estos 17 años como si fuera una Fiscalía 2, y ese no es su objeto. Las Procuradurías están creadas, en primer lugar, para defender los intereses del Estado, es decir, reparticiones públicas. Después hubo esta locura de que debieras hacerlas autónomas. Sí, por supuesto. Eso fue, ningún y se lo comieron sentido. todos los partidos políticos, desde el fujimorismo hasta el oficialismo, hasta que se dieron cuenta que eso no funcionaba. No puede ser autónomo, tu abogado no puede ser autónomo de ti, Exacto. del ministro. Y en consecuencia, felizmente, esa regla no se aprobó jamás. Y ese no es el camino. Era un correcto. disparate. Es un disparate total. Pero a ver, para tratar de entender este debate que me parece interesante, o este análisis, si tuviéramos que preguntarnos quién es porque el procurador es un abogado, ¿quién es su cliente? Es lo que no me queda claro. Ministro. La administración pública. Lo que ocurre es que, es un abogado del ministro, como dice algo, que De me la parece cartera, de cada ¿de la cartera. cartera o de la del repartición. Estado? Lo que Porque ocurre es que el Estado, De cada Patricia, cartera. en realidad, esa es una distorsión que tenemos aprendida en claro, el porque Perú, es procurador de Ministerio del Interior, de Justicia, Claro, o sea, hay para cada cartera. En realidad ¿entiendes? hay una distorsión que tenemos aprendida en el Perú, y que creemos que el Estado es algo así como una persona jurídica, y en el derecho interno el Estado no existe. De acuerdo. En el derecho interno lo que existe son Pero no es un reparticiones solo tipo, públicas. no es claro. Exacto. Y las reparticiones públicas tienen intereses que, claro, son intereses comunes, son intereses públicos. Que van más allá de un gobierno o de una Que hemos persona. heredado la Claro. visión Las es que reparticiones. vivimos con la visión de la corona, como que el Estado fuera una sola, fuera el monarca. Sí, y nos por hemos supuesto, quedado en esa imagen. pero como no hay monarca, entonces Exacto, el somos una procurador se república. convierte en el abogado de alguien que no existe, y se convierte entonces en un hiperlitigante, y eso no está bien. Eso, repito, puede haber tenido una explicación histórica en el ciclo del 2000-2002, cuando todas las dependencias de persecución del delito estaban quebradas, pero no puede ser la regla permanente. De hecho, los procuradores, no es el caso de Ramírez, las procuradurías se comportan como si fueran fiscalías. De hecho, están pobladas de abogados penalistas. Es una procuradora que sale a decir que tiene ovarios para perseguir al presidente. Esa frase podría ser un fiscal, pero no una procuradora. Sí, y de hecho el que tiene que ser autónomo, independiente e irrestricto en el desarrollo de su actividad es el fiscal, no el procurador. El procurador tiene una misión: recuperar dinero. Y para recuperar dinero no hay que ni siquiera ser penalista, o sea, eso es para un abogado civil, ¿de ¿Cómo acuerdo? se fijan las reparaciones? Porque eso también no entendimos acá. Vino el señor y dijo, son patrimoniales y extrapatrimoniales. Y hemos llegado a 3.000 millones. ¿Cómo ha llegado a 3.000 millones? Sí, yo creo que el procurador Ramírez, bueno, primero hay que decir dos cosas, ¿no? Entre los muchos problemas que ha tenido el desarrollo de los casos Odebrecht está el hecho de que la Procuraduría, es decir, la agencia que tendría que recuperar dinero de una corrupción confesa, ha tenido por lo menos 3 titulares en un año, que era dramático. Porque en un caso como el de Odebrecht, que tiene impacto sobre indicadores macroeconómicos, el objetivo tiene que ser estabilizar las consecuencias patrimoniales y económicas, todos los colaterales de la historia, lo más rápido posible. Quiero reparar en esto. Los casos que tuvimos en la transición en el 2000, los casos montesinos, no tenían el impacto agregado macroeconómico que tienen estos casos, que afectan un sector tan sensible como el de construcción. Pues bien, la Procuraduría ha tenido 3 titulares en el año en el que había que resolver esto rápido. Y el último, Ramírez, ha comenzado recién en agosto. De modo que Ramírez está, si lo ponemos en términos históricos, comenzando a mostrar los resultados que habría tenido que exhibir el Estado en abril Pero está impactando del en año todo. pasado. Lea usted gestión, la página 4. Sector Sí. automotor, 6.7% menos de venta en enero. El colateral de este caso es dramático. Es una caída súper fuerte de la venta de autos. Ahora, ¿quién es el que se nota en el normalmente- consumo. Espantoso. ¿Quién es el que normalmente calcula
en todos los casos la reparación. La Procuraduría. Lo que ocurre es que en este caso, a ver... Pero ¿cómo se calcula? Porque a veces, como estamos hablando con ella, cae un narco y le cobran 20.000 soles. Y cae un hombre que no tiene pues, un centavo y le cobran 18 millones de soles. ¿Cómo? O cae un terrorista y 2 pregunta millones de compleja, soles, ¿no? por favor, si nos acompaña durante la pausa, podrá contestarla después de la pausa, donde nos interesará también ver el otro polo de este proceso, que es el señor Barata, porque por ahí todo parece estar muy unificado y fluyendo en su beneficio. Así que nos explicará qué podemos hacer con Barata el 27 y 28 de febrero, que será interrogado por fiscales peruanos. 8:15, vamos a la pausa primero. Son las 8:17, estamos entrevistando al abogado penalista y procesalista César Azabache para comprender cuál es el proceso judicial en el que el Estado peruano se halla frente a las empresas corruptoras brasileñas en la perspectiva inminente del interrogatorio fiscal peruano a Jorge Barata dentro de 3 semanas. Y se le había planteado la pregunta de cómo se establece el monto de la reparación que las empresas deben pagar al Estado cuando se establece que han cometido actos ilegales. Importantísimo. Hay 2 construcciones que hay que tener en referencia. La reparación justa y la reparación equilibrada. Voy a explicar por qué son 2. Vamos a imaginar que un delito, en este caso es corrupción, produce daños que valen como 100. Entonces lo justo es que se repare como 100. Pero la reparación justa se obtiene en un proceso. Un procedimiento judicial puede tardar 5 o 10 años. De modo que yo, parte interesada, afectado por el delito, puedo estar interesado, puede importarme, en lugar de esperar 5 o 10 años para obtener la reparación justa, obtener una parte razonable de esa reparación a valor presente, hoy y ahora. Entonces, sobre la base de ese equilibrio, la reparación equilibrada en el presente o la reparación justa en el futuro, yo puedo tener todo el derecho del mundo a renunciar a una parte de mis expectativas a cambio de comprar tiempo. Entonces la reparación justa de 100 en 5 o 10 años se puede convertir en una reparación equilibrada actual de 50 o de 75. Entonces lo primero que hay que diferenciar es de qué hablamos cuando hablamos de reparación. Hablamos de aquella que se demanda ante los tribunales y es justa por cálculos de simple matemática sobre daños, o hablamos de la reparación que preferiría obtener hoy, que va a ser menor a la que litigo en el proceso. Entonces, para comenzar, desde mi punto de vista, lo que la Procuraduría ha venido presentando en un esquema que marcó un quiebre hacia agosto del 2008, que supuso reconocer que el decreto de urgencia 003 no funcionó y fracasó, y que por tanto reorganizó a la Procuraduría hacia los juicios, es la reparación o su imagen, su versión de la reparación justa, la que podría obtenerse, hechos los debates, los cálculos y las discusiones judiciales, al final de los procesos. Eso no tiene por qué limitar el derecho del Estado y de la propia Procuraduría de, sin embargo, trabajar con otros números si se creara esa mesa de negociación directa que estamos esperando se implemente en este caso desde que Odebrecht confesó. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿La fórmula cuál es? Daños directos. En corrupción, los daños directos se producen por aquellos eventos que relajan los controles del Estado. Ya, pero eso es más fácil de calcular. Si eso la obra debería costar 100 y costó 150, y hay 50 que te sobran. En realidad, no, es el cálculo de la Contraloría, por ejemplo. Cuando se habla de daños por corrupción, la pregunta es, ¿cuánto de eso que la Contraloría ha calculado como perjuicios corresponde al relajamiento de los controles públicos? Por ejemplo, ¿cuánto corresponde a fianzas no ejecutadas, a penalidades no cobradas, a plazos indebidamente concedidos? ¿De acuerdo? Eso es el daño directo. Si se trata de sobornos, la cuestión es cuánto relajó el Estado sus controles directos. Sobre la base del cálculo de los sobornos, que son los daños directos, viene el debate más difícil. ¿Cómo calculamos los daños inmateriales o colaterales? Extrapatrimoniales. Los extrapatrimoniales, como se llaman. Usualmente los daños extrapatrimoniales se fijan en atención a precedentes.
¿A qué me refiero con esto? Si uno reclama una indemnización por daños extrapatrimoniales como la muerte de un pariente, entonces las indicaciones económicas son claras, porque el pariente que murió, una de dos, o me mantiene o era mantenido por mí. Si me mantenía, entonces yo he perdido una expectativa basada en el cálculo de sus ingresos por mi periodo de dependencia. Pero cuando se habla de inmateriales intangibles, por ejemplo, daños culturales, o daños simbólicos, la única manera de ser objetivo es acudir a los precedentes. Si me ofenden o me difaman, yo tengo derecho a pedirle a un tribunal una indemnización equivalente a la que ese tribunal le ha concedido a otra persona que fue ofendida o difamada en condiciones semejantes a la mía. El gran desafío que tenemos es que nuestros tribunales no han fijado, no todavía, jurisprudencia o reglas claras para estimar los daños inmateriales. Este caso, Odebrecht, es el primero en el que se está trabajando con referencias para esa parte. Desde mi punto de vista, eso obliga a asentarse sobre experiencias ya confirmadas. Por ejemplo, la del Brasil. En el Brasil, ¿qué cosa se hizo? En el Brasil se estimó, considerando a Odebrecht y a Braskem, una compensación global para el Estado de 2.800 millones de dólares. ¿Qué cosas son 2.800 millones de dólares? El doble de las ganancias ilícitas reconocidas por Odebrecht para ese país, 1.400 millones. Si trasladáramos esa regla, por ejemplo, que está confirmada, es la regla con la que operó y está operando el caso del Brasil, pues resulta que Odebrecht ha reconocido en el Perú 143 millones como ganancias ilícitas. Dólares. Dólares. Una cifra que hasta ahora no ha sido auditada y que tiene que ser auditada. ¿Se refiere a todos los proyectos o se solamente...? refiere a todo el proceso de corrupción. Entonces Ahora, sería 243 por 2, 286, que es una cifra semejante a la que la Contraloría marcó en enero del 2017 como relacionada a los daños que había reportado. La Contraloría fijó ante el Congreso 283 millones en enero del año pasado. Pues bien, son unos 900 millones de soles, más o menos. para comenzar, ahora, hay que sí decir que esa cifra, la base, 143 millones, ganancias ilícitas reconocidas por Odebrecht, debe, sin embargo, ser auditada. Porque Odebrecht también dijo que había sobornado por 29 millones y si hacemos la contabilidad de los casos legales descubiertos hasta hoy, nos estamos acercando a los 45. Señor Samache, mientras nosotros estamos haciendo todos esos análisis bastante complejos, la verdad. Por cierto. Hay una persona que se llama Jorge Barata que está esperando con su abogado escaparse de toda responsabilidad en el Perú. Está exigiendo que él colabore siempre y cuando las cosas que diga no se usen en su contra. ¿Qué haría usted si fuera procurador o, peor aún, si fuera fiscal? Qué importante ante el señor Barata y su abogado. Qué importante pregunta, ¿no? En los casos de corrupción, como los casos de violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura, una serie de crímenes que en el lenguaje extraño que usamos los abogados llamamos crímenes de escenario cerrado, ¿verdad? Ese tipo de asuntos que pasan en cuartos en los que no hay cámaras y en los que nadie ve. La Fiscalía siempre tiene el dilema de establecer cuánto sacrifica de la verdad de las historias a cambio de obtener evidencias. En los casos de corrupción, la decisión de los estados de todo el hemisferio, esto no solo ocurre en el Perú, se dirige a reprimir a los funcionarios públicos que aceptan sobornos, incluso sacrificando el derecho que las comunidades tienen de exigir cuentas a los privados que pagan esos sobornos. El resultado es moralmente muy discutible y esto va a ser un dilema a debatirse durante años, ¿verdad? Porque a cambio de reprimir a los funcionarios públicos, estamos en realidad concediendo y negociando inmunidades con los corruptores. Y eso no es fácil, de explicar, ni de digerir, ni de aceptar. Pues bien, sin embargo, en ese desafío hay que reconocer, y es la tendencia de todo el hemisferio, que en términos de organización de la sociedad puede ser mejor hacer ese sacrificio. Eso es lo que explica cómo funcionan las reglas de delación premiada o de colaboración eficaz. Son acuerdos de inmunidad a cambio de evidencias. Insisto en decir, esto lo hemos comentado incluso aquí alguna vez, que el gran
la gran distorsión que se está generando, y esto lo arrastramos de tiempos de Patriente Pinchi Pinchi, por ejemplo, es que en teoría este sistema debería ser invisible a los ojos de la comunidad. Es decir, este sistema no debería empoderar a los criminales que negocian con los estados al punto de hacerlos los factores decisivos o de diferencia entre lo que debe ser castigado y lo que no debe ser castigado. El colaborador perfecto le entrega al Estado evidencias que son independientes de él y que el Estado puede usar incluso sin citarlo. Eso, por desgracia, no está ocurriendo entre nosotros. Y entre nosotros... Pero desde que empezaron las investigaciones... Desde que comenzaron... Se volvió un show, era el show de la Pinchi Pinchi, ahora es el show de Barata. Y eso no entiendo, debió ser anónimo, pero... No es. Los hechos en Perú todo se faranduliza, lamentablemente. Pero además, Barata no puede dar información que es independiente de él porque estuvo metido en todo el chanchullo. Entonces... ¿A qué nos referimos con eso? Eso, miremos el concepto. ¿Qué cosa es información independiente que es de él? Por ejemplo, es el reporte de transferencias de banco que hizo la División de Operaciones Estructuradas para un destino determinado. Y no nos interesa lo que él conversó, lo que él hizo, lo que él... ¿Eso no nos interesa? Claro, pero nos interesa más que el Estado obtenga la evidencia que se pueda usar sin que dependa de su palabra. Por ejemplo... De acuerdo, ya. Que sea algo más que un dicho. Que sea algo más que un dicho. Ahora, ¿por qué hay testigos tan importantes como Mamiri o Fabri? Para otros casos, pero que tienen que ver con el tema de la corrupción, que hasta ahora no se les llama, no se les pregunta. Eso no lo entiendo. Y yo pongo un caso adicional. Acá no lo entendemos nosotros tampoco. Sí, yo tampoco. Si queremos Mamiri era el que firmaba los cheques. Por supuesto, si queremos una referencia más extraña, recordemos... Luis Fabri manejó todo y recordemos los extraños debates que hubo alrededor de la supuesta colaboración eficaz de Martín Belaúnde Ocio originalmente. Sí, que no quedaron nada. Desde mi punto de vista, Martín Belaúnde Ocio era el colaborador perfecto. Sí, claro. Y se trataba de... digamos, y quienes se suponía que estaban ¿no? a favor de la lucha anticorrupción bloqueaban la colaboración o bloquearon la colaboración de Martín Belaúnde. Ahora, en el caso de la reparación civil me queda una duda. Así como se monetariza lo que un corrupto afectó al Estado, afectó a la comunidad, ¿no se puede monetarizar la información que da aquel que permite captar a los delincuentes? O sea, esa información también tiene un valor potencial, también tiene un valor en números, ¿no? Y esa es la razón por la que no hemos, o porque llama tanto la atención, que no hayamos descubierto, sino hasta el presente, que también las empresas pueden colaborar con la Fiscalía y también las empresas deben estar en posición de canjear. La palabra es horrible, pero quiero usarla por eso. Canjear su posición legal a cambio de información. Que es lo que aparentemente viene ahora en el proyecto de ley que se está sugiriendo. Están comentando que este aparente respaldo del fiscal de la Nación al procurador lo que va a generar es que Barata se tire para atrás. No entiendo por qué. En realidad yo creo que hay... ¿Para qué ha salido a hablar el fiscal? No eso, yo creo que hay dos partes en este asunto de Barata, ¿no? De un lado, eso es lo que estábamos comentando, aunque no nos guste, a mí en lo personal no me gusta, la Fiscalía depende muchísimo de alguien como Barata en un caso de este tipo. Pero del otro lado, creo que la inteligencia perversa en el manejo del caso por lado de Odebrecht está amarrando la cuestión de la información para la parte penal de estos casos con una negociación que quiere definir en sus términos. Y perdónenme, pero acabamos de repasar algunos números. Sí, lo que Odebrecht ha ofrecido son 60 millones de dólares. Pero si sus ganancias ilícitas eran 143, ¿con qué cara pueden ofrecer 60 millones de dólares? El mínimo del que deberíamos comenzar a hablar para una negociación directa, rápida, corta, no para un juicio de 10 años, el mínimo tendría que andar alrededor de los 300 millones de dólares para comenzar. Pero el otro se fue a 3.000 millones de soles, el procurador. A 1.000 millones, pero... A 3.000. Por eso, de soles, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Yo creo que ese número está relacionado con el juicio a 10 años. A valor presente, 1.000 millones de dólares son 500. Como usted dijo, del lobo un pelo. O sea, del lobo un pelo, claro. Lo que le pueda sacar ahora mismo. 1.000 en juicio, al valor presente puedo conformarme con 500, ¿verdad? Retendremos esa frase final de lobo un pelo. Señor Azabache, muchas gracias por su presencia acá. Hablaremos más adelante con el abogado de Jorge Barata, Carlos Kaufmann. Encantado. Una pausa y continuamos con Ampliación de Noticias.